Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos. El PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio se honra hoy en el mes de la mujer. Ayer incluso fue el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, y hoy 9 de marzo, pues se honra en homenajear a una mujer cubana, creadora y fundadora del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, junto con nuestro querido Ángel Cuadra, Armando Álvarez Bravo, que está aquí. Hay dos presidentes del PEN presentes, Armando y Ángel. Están presentes aquí y muchos afectos. Bueno, pues nuestro PEN se honra hoy con homenajear a Amelia del Castillo, poeta, narradora, una personalidad que ha sido importante en la cultura cubana del exilio. ¿Quién nos recuerda el grupo literario Gala, donde Amelia, junto con otras, aquí hay fundadoras de aquella época, por ejemplo, aquí está Aleida Garrido, está Sara Martínez Castro, tenemos también a Julio Estorino, si alguien se me olvida del grupo Gala, que me lo diga. Aquí está Héctor Maldonado. Héctor Maldonado, y está ahí Uva de Aragón. Puedes decir que Uva y Estorino fueron presidentes. Uva y Estorino fueron presidentes, por eso, porque a mí se me olvida, aunque lo frecuenté el grupo Gala intermitentemente con mi inolvidable amigo Cristóbal Zamora. Armando también lo fue. Sí. Bueno, pues es un placer para nosotros estar aquí y sobre todo en este mes dedicado a la mujer. Se lo dedicamos a Amelia. El año pasado nuestro PEN Club hizo una actividad dedicada a la mujer, donde varias narradoras, varias poetas, estaba Yossi, estaba Digna, Matilde, expusieron sus poemas y sus prosa. También quiero compartir con ustedes algo muy importante. Como ustedes saben, nuestro PEN Club forma parte del PEN Internacional. Y a requerimientos nuestros, el PEN Internacional, requerimientos e informaciones muy veraces que aportamos, el PEN Internacional acaba de hacer una carta fechada el 15 de febrero, publicada en inglés, francés, inglés, en la página del PEN Internacional, donde el PEN Club Internacional condena el decreto 349, que como todos ustedes saben, atenta contra la libre creación y el libre desempeño de los creadores cubanos libres, sean los mismos poetas, narradores, escultores, cantantes, o sea, una serie de disciplinas que quieren controlar. Así que eso es un orgullo y es un logro para nuestro PEN Club en exilio, que tiene una peculiaridad. Somos PEN en exilio, pero somos quienes estamos defendiendo denodadamente, puedo usar esa palabra con toda propiedad, a los creadores dentro de Cuba que son reprimidos. Y eso fue reconocido ya por el PEN Internacional. Bueno, pues estamos aquí con nuestra querida Amelia hoy para, a través de diferentes exponentes, declamar su poesía, leer sus textos, para rendirle un tributo a esta pionera de la cultura cubana del exilio, Amelia del Castillo. Pero yo diría algo, y esto creo que se lo voy a robar a Tres Patines, y me puede entender Julio Estorino, antes que todo y antes de nada. Luis de la Paz me dijo, no, que al final, pero no, las flores se marchitan. Aquí hay un arreglo floral que es para Amelia, y yo quisiera que Aleida Garrido, mujeres, Sara Martínez Castro y Matilde Álvarez le dieran entrega a Amelia de este pues tributo floral en un mes tan bonito como este, que es el mes de las flores, el mes del amor.
Ya la primavera ya nos está a el llegar. Tú se lo muestras y después yo lo pongo para acá. Se le dan a Amelia y después yo lo pongo para acá. Bellísima la flor. Querida Amelia, por recomendaciones de la florista, cuando llegue a la casa, hielo y agua fría para la flor. La voy a poner para acá, Cuando llegue a la casa, ¿qué hago, niño? agua y hielo. Bueno, Es para la flor. recogida la recomendación. Y ahora, señores, quien ha sido imprescindible en la organización de este evento, de este acto, de este homenaje a Amelia, y es quien va a dirigir esta actividad, nuestro secretario Luis de la Paz. Muy buenas tardes. Para mí realmente es un gran honor estar aquí presentando, siendo el coordinador de este evento, porque Amelia del Castillo significa mucho para mi persona. Es una mujer que desde que la conocí descubrí en ella una persona muy sensible, con clase, elegancia, una gran dama, y eso siempre me ha hecho sentirme y identificarme muy bien con ella. Hoy estamos aquí reunidos para celebrar a una mujer y lo vamos a hacer a través de su obra y de los recuerdos y de las anécdotas de aquellas personas que han estado cerca de ella. Amelia del Castillo, voy a leer brevemente una nota biográfica que es innecesaria, pero siempre se aprecia. Nació en Matanzas, aunque vivió prácticamente toda su vida en La Habana, hasta que marchó al exilio. Es poeta, narradora, ensayista y compositora. Estudió en las Ursulinas, Sepúlveda, el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana, Habana Business Academy, Habana Business University y Universidad de La Habana y St. Thomas University aquí en la Florida. Es miembro fundador del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, donde ha ocupado en distintas ocasiones la posición de secretaria y tesorera. Fue presidenta del Círculo de Cultura Panamericano, miembro fundador y presidenta en diversas ocasiones de la Junta Directora del Grupo y creadora y directora del Grupo Artístico Literario Abril, Gala, del cual ya se mencionó, y organizadora cultural de amplia difusión y proyectos a través de sus premios internacionales de poesía y cuento. Esto es Gala, desde su fundación en el 78 hasta 1990. Ha desempeñado cargos de presidenta, vocal de cultura, asesora literaria, coordinadora de distintas instituciones culturales y profesionales, ofreciendo lecturas, conferencias en bibliotecas y universidades norteamericanas y extranjeras, participando activamente en congresos nacionales e internacionales celebrados en Argentina, Canadá, Colombia, España, México, Puerto Rico y República Dominicana, así como muchas otras ciudades de los Estados Unidos. Su obra literaria es amplia, entre ensayo, poesía, como ya mencioné, no voy a dar los títulos, y tiene inédito, que es asombroso en una mujer con una obra tan amplia, 5 libros todavía, de poesía, de rimas y cuentos para niños, versos para niños, casi cuentos, lo define ella uno de sus libros, y prosa poética. Como verán en el programita, por llamarlo de alguna manera, en el texto que acá les he repartido, dice Amelia del Castillo rompiendo la barrera del sonido, y me imagino que para muchos será un enigma. Eso me sorprendió a mí mismo. Y hace unos años, alguien conversando con Amelia, le preguntaba y hablaban y tocaron el tema de la edad. Y Amelia respondió: ya yo hace mucho tiempo rompí la barrera del sonido. Y era los 90, y así que como fue hace tanto tiempo, muy probablemente en este tiempo estamos celebrando ya, y para orgullo de ella, el centenario de Amelia del Castillo. Que normalmente de las mujeres no se dice la edad, pero cuando se llega a 100 años o se está próximo a ello, es un gran honor, y más con Amelia, con
la manera que está física y mentalmente. Así que para mí es un doble honor este reconocimiento. Para comenzar, voy a invitar a este podio a Leida Garrido. A Leida Garrido, además de ser una persona que estaba muy cerca de siempre de las actividades culturales y de la vida cultural de Miami, ha sido parte de su vínculo con Amelia del Castillo a lo largo de muchos años. Por eso preferí invitarla a ella que sea la primera que viniera aquí al podio. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos y gracias al Pen Club por invitarme. Yo iba a hablar un poquitito de las cosas de Amelia, pero ya han dicho tantas cosas que yo solamente voy a decir una cosita que no se ha mencionado aquí. Amelia, como todos sabemos, ha sido... ¿Me oyen bien? ¿Me oyen bien? Muy bien, ok. Siempre ha sido una promotora de cultura, pero en grande, como el Pen Club y Gala y todas esas cosas y todo el Círculo Panamericano de Cultura. Pero Amelia hizo una cosa que es muy pequeñita, pero por eso no deja de tener importancia. Amelia tenía una tertulia en su casa que se celebraba en la sala de su casa y en la pérgola. Y eso fue un lugar maravilloso. Fue un lugar que le daba la bienvenida tanto a la gente consagrada como a las personas que comenzaban en la carrera de escribir. Y allí se reunieron tanta gente importante, Lidia Cabrera, Armando Álvarez Bravo, a ver quién más recuerdo, Florid, bueno, tanta gente, María Teresa de Rojas, muchísima gente. Yolanda, estoy pensando en tu prima, Rita Geada, bueno, mucha gente importante. Y otra gente no tan importante, pero fue muy bueno esas reuniones. Bueno, yo les voy a hablar de algunos poemas de Amelia. No van a ser cortitos, porque el tiempo no es mucho, y yo tengo mucha conciencia del tiempo. Bueno, yo voy a hablarles ahora de unos versos que ella reza todos los días, y aparecen en 2 de sus libros. Da comienzo a Cauce de Tiempo, y también es el primero en Dios y yo, Diálogos Iluminados, que es un poemario que ella publica en el 2012 y que se lo dedica, en una edición limitada, se lo dedica al inolvidable obispo del exilio, Monseñor Román. Y se llama Oración Mínima. Señor, déjame ser más que yo misma, para que a ciegas, sin saber, vacía de preguntas, llegue hasta ti y baste. De otro poemario que es muy importante en la carrera de Amelia, que es de Géminis deshabitado. Es su poema favorito, porque la define como geminiana, el yo y ella, que conviven en eterno diálogo en su existencia, están retratados en este poema. Ella nace un 14 de junio. Es la canción, se titula el poema. Es la canción de las cenizas, el rito de los duendes, quizá el olvidado rezo que se agita. La mañana es azul, el agua despeñada se ilumina, y se ilumina el aire, y se iluminan cicatrices, culpas, piedras y raíces. Pero queda la cruz, la primigenia, iluminada, ardida, toda nuestra. ¿Cuál de las dos sabrá poner el hombro, empinar la mirada y dar un paso al frente? Las dos geminianas están hablando. De Agua y Espejos, que debió ser su primer libro, unos versos llenos de frescura juvenil, escritos por la década del 40 y que no ven la luz hasta 1986 porque el manuscrito se quedó en Cuba y la mamá de Amelia lo trajo de Cuba. Este poema, el penúltimo del poemario, que revela experiencias que marcarán para siempre el cantar de esta poeta. Y se quebraron los espejos y el agua despeñada se hizo polvo, dejando cicatrices por las piedras. De Urdimbre, que en realidad es el primer poemario que ella publica en 1975. Y lo hace para complacer a sus hermanos, Rafaelito, que ya casi está en los brazos del Señor cuando ella hace esto, y Zula, su hermana, a la que veía como una madre. Recrea en estos versos lugares y momentos entrañables en la vida familiar que compartieron. Y se titula Tú y yo. Tú y yo, ramas de un mismo árbol, marcadas por el viento, tú y yo,
aguas de un mismo río corriendo hacia el encuentro de un mismo punto, Dios. Tú y yo, prendidos al recuerdo de rosas y jazmines, de frutales repletos, jugando a hacer poesía y música sin detener el tiempo. Tú y yo, volcándonos al mundo en el caudal vibrante que nos pusieron dentro, alegres y tristones, huraños sin causa y sin causa felices, vibrantes y risueños. Tú y yo, ramas de un mismo árbol, aguas de un mismo río, corriendo hacia el encuentro de un mismo punto, Dios. El hambre de la espiga, que recoge el transcurrir de la vida de una mujer en sus distintas etapas, lo dedica a sus 3 nietas y generosamente a la mujer que asoma en cada niña y a la niña que muere en cada mujer. Y este poema se titula Por ti y en ti. Por ti y en ti se conquista el mundo y se pierde el paraíso. Se agitan las galaxias, gritan los desiertos, germina el surco, brota el manantial, arden las cenizas. Por ti y en ti se enciende el universo, se desbordan los ríos y se desata el mar, y se estremece la febril mirada de la fiera. Por ti se reza a Dios, por ti se peca. De fragilidad, de la fugacidad del asombro, hay un poema que se llama Voy con prisa, en que ella rinde un homenaje a Quevedo. Voy con prisa, porque me sigue el filo más hambriento de los grises, porque no hay verde sin hollar, ni manantial puro, ni alondra al paso, porque el ayer se ha ido, mañana no ha llegado, y al hoy le faltan horas y le sobran huellas, angustias y mitades, porque muerde el viento la cara de la luz y el huesudo lomo de las sombras, porque hay azul cansado, porque huye el tiempo, y por esa última e inevitable cita por cumplir. De las aristas desnudas, este poema, en que el estribillo quiero irme a casa, revela la angustia, la desolación, las dudas sobre el regreso al lugar de origen, de quien siente la ausencia de la geografía natal, que da calor de hogar y por ende sentido de identidad ontológica al humano. Se titula Deshabitada. No sé por qué, me asalta el afilado deseo, quiero irme a casa, de irme a casa, a mi casa, pero olvidé el camino o quizá no exista ya el camino. Y aquí, hoy, ahora, quiero irme a casa. Entre mis gentes, mis cosas, mis libros, me angustia este afilado deseo, quiero irme a casa, de irme a casa, a mi casa. De un pedazo de azul para el naufragio, este poema, en que el mar, que fue bendición en otros tiempos, hoy es la trampa que hace un pedazo de muerte a nuestra isla. Y así se titula Isla. Atrás el mar, gritando su cansancio de rutas y naufragios, su cansancio de cuerpos con los brazos en cruz, con los ojos vacíos, con la sangre de cal y con el miedo vivo. Atrás el mar y al frente, y siempre el mar, un pedazo de muerte rodeado de agua por todas partes. Con este poema concluyo mi recorrido por los 10 poemarios que guardo de Amelia. Hemos oído desde homenajes a la familia hasta la búsqueda de razones ontológicas para encontrar respuesta a las contradicciones existenciales que la preocupan. Como habrán notado, en los que he presentado hay una diversa gama de temas en su cantar. Quedan otros temas que no he mencionado, pero el que domina casi todo lo que escribe es su constante diálogo con Dios. En Dios, sin duda, está su consuelo y su fortaleza para deslizarse por la existencia. Pero antes de terminar, quiero mencionar una faceta de Amelia, que muchos no conocen, porque como escritora se revela muy seria, triste, hermética, pero yo, como su amiga de tantos años, conozco muy bien, y me refiero al sentido del humor. Un par de anécdotas. Cuando dije voy deprisa, si hubiéramos estado solas, me habría dicho, no he ido con suficiente prisa, porque fíjate qué mal gusto he tenido en vivir tantos años. Típico de ella. O lo que le respondió a Luis de la Paz cuando le comunicó la fecha que ella quería cambiar para más adelante. Luis le explicó que esta fecha era por el mes de la mujer. Ella le contesta, si cambias la fecha te prometo que no me voy a morir antes.
Tengo muchos ejemplos más, pero eso queda entre ella y yo. Gracias, querida Amelia, por todo lo que has hecho con tu quehacer por esa isla, que es nuestro dolor diario. Al convertirte en una incansable promotora de la cultura del destierro en Miami y en embajadora en tantos foros internacionales de todos los que amamos a Cuba desde esta lejanía, llevando la dignidad de la voz exiliada verticalmente, como la buena e indoblegable hija de Mambí que eres. A la escritora, mi respeto, y creo que el de todos los presentes. A mi amiga del alma, mi cariño de siempre. Ahora quiero invitar acá a Sara Martínez Castro, que estuvo relacionada, que conoce a Amelia hace muchos años, también fundadora del Exilio y también colaboradora asidua de Gala. Muchísimas gracias a mi querido Albertini, a mi también querido Luis de la Paz por esta oportunidad de estar aquí para rendirle homenaje a esa gran mujer que es Amelia del Castillo. Para mí, pronunciar el nombre de Amelia es pronunciar el nombre del grupo artístico literario Abril Gala. Se puede decir que a todas las figuras grandes de la literatura cubana las conocí en Gala. Recuerdo a Pura del Prado, a Lucas Lamadrid y tantos que si sigo Enrique Labrador Ruiz, harían esta lista interminable. Todos pertenecían a Gala. Pintores. ¿Te acuerdas a Fabiola Naya, Orlando Acosta y tantos, y músicos? Era una amalgama de talento. Y quería decir también que yo me preguntaba cómo Amelia le puede fabricar tantas horas al día, porque Amelia se ocupaba de su familia, de su trabajo, de escribir, de crear, de dirigir Gala, y yo la bauticé con el nombre de la Mujer Orquesta. No sé si ella lo recuerda. Sí, yo dije, esta es la Mujer Orquesta, y de verdad que lo es. Y me alegra que está más joven que todos nosotros juntos, joven en ánimo, joven en esperanzas, en sueños, así que vas a vivir muchísimos años más, me vas a enterrar a mí, de eso te aseguro. He escogido algunos poemas de Amelia, que no voy a decir que son mis favoritos, porque son muchos más los favoritos, pero sí se puede decir que los que me llegan más al corazón. Empiezo con Reclamo. Déjame con el mar. Mi amigo mar cambiante y enigmático que acaricia los tibios arenales y agiganta sus crestas para golpear los recios vendavales. Déjame con el mar, con su rumor hermano de los siglos, con su promesa azul en verde extraño, con sus grises sombreados por los grises de mi silencio huraño. ¿No ves cómo se empina para alcanzar el faro de mis sueños? ¿No ves cómo me llama la gemela inquietud de su regazo? Déjame con el mar, en él cabemos mi soledad y yo en apretado abrazo. Y ahora el poema Sin Remedio. Hay que quitarle el gris a mi poesía y hasta romper mis versos en cuadrados, pero no cuadrados perfectos. Sacar de la techumbre alarde de sapiencia y dejarlo rodar. Fantástico, magnífico. ¿Que no se entiende lo que digo? Mejor, ¿no veis que hay que leer lo que no digo? Hay que quitarle lo simple a mi poesía y vestirla de intrincadas honduras, ni tristezas ni melancolías. Las penas a encerrarlas como locas en un círculo. Que no se escapen las penas, porque vuelven como a un nido, a un ángulo del cuadrado. Y si vuelven, el cuadrado se me hace verso y el verso se me hace gris, sin remedio. Meditación.
Déjame hablarte con la voz que se ha dormido en la palabra. Déjame andar caminos largos. Déjame abrazarme a la luz sin más yo que este yo liviano que me sembraron en el alma. Dibujaré al pasar un círculo. Extenderé mis manos libres de ayer y de hoy y de mañana. Me iré en el viaje de los siglos hasta el principio de mi paso. Luego, regálame la flor, la estrella, la brisa, el ala, lo infinito que me devuelva otra vez, niña, hasta tu lado. Alianza. No anochezcas su paso. No desgarres su aguda transparencia. Deja que la palabra atraviese montañas. Deja que viaje intrépida sobre el lomo del tiempo, horadando el silencio milenario de las piedras y de los sordos de alma. Deja que vuele, tan ligera y blanca, que se deshaga en polvos estelares, que se vista de música y de auroras, estremeciendo las conciencias huérfanas de palabras. Deja que truene en furia, que se desate en cólera estrenada, que golpee y se encone y se desgarre en flechazos de luz, hasta de luz llegar a los que mueren a sorbos de ceguera de palabras. Muchas gracias. Hemos escuchado dos mujeres en el mes de la mujer ya diciendo la poesía de Amelia. Ahora voy a invitar a un hombre, a Luis González Cruz, a que venga y él nos va a leer un texto que escribió él sobre Amelia del Castillo, un ensayo. Luis. Bueno, yo creo que lo que voy a leer tal vez explique un poco por qué Amelia está de pie. He dicho eso así porque hay un poema de ella que se titula De pie. Sube el micrófono. Y ahí, ¿no me oyen? Sí, sube el Bueno, lo subo, pero yo tengo un vozarrón. Lo que voy a leer van a ser fragmentos de varios poemas, pero en el contexto de ciertas ideas que quiero compartir con ustedes, de las múltiples cuestiones que trata Amelia del Castillo en su amplia obra. Hay dos que ayudan a definir, en parte al menos, su persona poética. Y creo que hay siempre que hacer una diferencia entre persona poética y la mujer que vemos aquí sentada. La pesadumbre que provoca en el ser humano la conciencia de estar vivo, siempre sujeto a lo impredecible, el angst de los existencialistas, entre otros, y la voluntad de la poeta de vencer las limitaciones que le impone el medio circundante. El conflicto entre ella y su entorno viene a ser como una especie de ecuación que ella se siente obligada a resolver. Ese conflicto entre ella y su entorno la hace revisar la conciencia del ser humano y ponerse en el lugar donde ella cree que debe estar desde el punto de vista poético, para desarrollar sus temas con la elegancia que la caracteriza. Evade la anécdota demasiado directa y se vale de alegorías que la emparietan con aquel Machado que decía: la historia confusa y clara la pena. Por cuestiones de tiempo me refiero solamente a uno de sus libros, que es uno de mis libros favoritos, que tuve la oportunidad de reseñar hace muchos años, Las aristas desnudas, publicado en 1991. Allí nos muestra a un ser humano
que es a la larga ella misma, indefenso ante las adversidades que le presenta la vida, vulnerable, acongojado, efímero y fugaz como una mariposa. Y escribe: duele al hombre el día, cada día, la herida siempre abierta, los dientes de la angustia, el pan que lo esclaviza, el puño, el vientre, y para más dolerse, le duele el corazón que se ha negado. Duele al hombre saber que irremediablemente la mariposa azul no es más que un rato de vida entre dos vuelos. Aludiendo más directamente a su persona, la escritora se nos muestra repetidamente en un perenne desajuste con el orbe que la rodea. Resuelve entonces enmendar las imperfecciones del cotidiano vivir, del universo conocido que pretende entramparla. Ese mundo que ella considera anómalo ha de servirle, sin embargo, como punto de apoyo para dar un salto ontológico, para encumbrarse o empinarse. En el poema titulado Confesión, aclara: estoy tan llena de mí misma que ando sola. Estoy, Señor, pero no alcanzo la estatura del pájaro. Estoy, Señor, y necesito un pedestal de luz para empinarme. En Centinela nos muestra la zozobra, y cito, del grano de arena condenado al desierto, que alude claramente al confinamiento que sufre ese grano de arena al estar rodeado por la vasta arena del desierto. Es evidente la referencia al disgusto que causa ser una cosa entre muchas otras cosas iguales y no poder distinguirse, puesto que su salvación estriba en ser capaz de sobrepasar la inmediatez allanadora. Se inventa una meta-realidad donde prima de nuevo lo ascensional, para alcanzar un sitio donde no existan artefactos que midan el tiempo y poder morar allí eternamente. Nos dice: no quise humedecer tu luz y del costado me arranqué una rosa, mi costado de sal, y del vacío me inventé una torre con música y palomas, con verdes y ventanas, sin relojes. El intento es arduo, fatigoso y no muy bien mirado o recibido por los comunes granos de arena humanos que la rodean. La poeta, que en su afán de ascender se manifiesta como un ser excepcional, habrá de recibir por ello el desprecio de los otros. Y en ese mismo poema concluye: empinarse, empinarse sabiendo que te escupen, que te aplastan y quiebran las hormigas. No obstante, logra su propósito como un demiurgo que en su particular cosmogonía comienza a dotar el universo recién creado de su propia idea de la belleza y la perfección, después de trascender el espacio imperfecto donde le ha tocado vivir. Y así se proyecta. ¿No la ves empinarse hasta la cima como un pájaro ebrio de alborada? ¿No la ves abrazarse al horizonte, vistiéndolo de luz y de poesía? Consigue, pues, abandonar el peso causado por la humana gravedad limitadora mediante el ejercicio de su propia voluntad, justamente lo opuesto a la pasiva iluminación elevadora del místico.
apunta en de pie. Si estoy de pie es porque me levanto, porque me empino más allá de mi asombro y mi estatura, porque no aliento cicatrices, ni fantasmas, ni pasado. Esa voluntad férrea es la que en definitiva la lleva al ascenso salvador. Se compara a un junco en su poema Siempre, con la fuerza del junco que se dobla, se agacha, se estremece y se levanta. Y se levanta. Y se levanta siempre. La fuerte afirmación de la voluntad personal en lo que podría verse como la apoteosis deliberada de su yo lírico, queda hermosamente perfilada en su poema Islas, en el que Amelia se identifica con la patria dejada atrás. Poeta e isla se confunden en este canto de amor desolado. Y solamente cito los últimos versos por cuestiones de tiempo. Isla, un solitario grito se te escapa y va doliéndome, prendido a la voz, que no encuentra la palabra para decir tu voz. La sola y única, arrancada a tu estirpe, lanza afilada de miedo, de impotencia y de lágrimas. Isla, isla ayer, isla siempre, isla yo. Quizás uno de los motivos, quizás uno de los motivos del medular desconsuelo que advertimos a través de las páginas de este libro sea la ruptura física que impone el exilio entre la escritora y su tierra. Si la poeta se siente fuera de lugar en el mundo ramplón que la rodea, se habrá de sentir doblemente desubicada por no poder vivir siquiera en el suelo donde nació. Este complejo de apátrida se convierte en condición esencial de su existencia dolorida. En extravío, declara: extranjera de siempre, peregrina, ausente en el camino y del camino ajena, extraños el silencio, las voces, el sonido del viento por mis huellas y mis huellas extrañas, y extraño todo, todo. ¿Hacia dónde mis pasos? El norte, ¿por qué rumbo? Y los rumbos iguales, y mis pasos extraños, y extraño todo, todo. La poesía de Amelia del Castillo, personal, calculada, precisa y libre de estridencias, acaba por empinarse y elevarse desde su particularísima verdad hacia el reino de existencia superior al cual debe llegar la obra de todo auténtico creador. Amelia, gracias por tu poesía y gracias por tu amistad. Gracias, Amelia.
Ahora viene una persona muy importante, fundamental en este Pen Club, que es Ángel Cuadra, fundador de este Pen. Fue una de las figuras que logró que tuviéramos la filial de Pen Club de Escritores Cubanos en el exilio. Ángel Cuadra, lo invito a que venga a este micrófono con un fuerte aplauso y no importa, está bien. Déjame usar los ojos artificiales. Es que ayer me puse a hacer algunas notas para decirlas hoy y ahora veo que no las entiendo. ¿Tiene el poema ahí, no? Sí, cómo no. Pero voy a hablar de ella. Voy a hablar de ella, como todos nosotros. Estamos en un juego de quién la quiere más. Y yo creo que todos la queremos igual. Igual, ¿verdad? Además, quiero decirles algo. En el año 1981, yo estaba aún cumpliendo mi condena de 15 años. Estaba en la cárcel de Boniato, allá bien lejos, en Oriente. Me faltaba un año para cumplir. Y me llegó una noticia que no esperaba, que alguien en el exilio me había dado un premio que lo calificaban como la pluma de oro. Yo entonces averigüé con una persona que lo tuvo y para enterarme quién es esta persona que me da ese premio, ¿comprende? Y entonces pues ese premio consistía también en la llamada pluma de oro, ¿verdad? Que lo guardo con mucho cariño, sinceramente. Y más en aquel lugar en que lo recibo. Y además de eso, ¿quién era la persona? Yo aún no conocía a Amelia más que de referencia. ¿Quién era la persona que fundaba un organismo y que otorgaba un premio que me venía también en aquel instante? Bueno, pues la persona era Amelia del Castillo, que había sido o la principal, o por lo menos muy importante, fundadora del Grupo Gala, que había hecho una labor bastante importante en la cultura del país. Gala tenía actividades, y esto le corresponde más decirlo a Amelia, Gala con la música, Gala con la pintura, Gala con la poesía, o sea que tocó los aspectos del arte que en definitiva más califican la cultura de un país, y eso lo hizo ella con los que la secundaron, que ya habló un tanto de esto, ¿no? Pues bien, entonces me entero que la fundadora o la presidenta era una cubana, sí, poeta, cuentista y algo más, y contadora. Entonces yo pensé como la frialdad de los números, ¿verdad? El lenguaje directo de los números, las listas de pagos y no pagos y todas aquellas cosas que tienen que ser un lenguaje directo, ¿verdad? Desde las matemáticas, al lado de lo que es la poesía, que es más bien la exuberancia, es también en la creación, es el mundo metafórico, es agrandar la realidad con la fantasía, cosa que no encaja con la economía que es la aritmética. Y sin embargo, esta querida mujer, aunó todas esas cosas, tiene la selección de la palabra como contadora y tiene la exuberancia de la expresión, el sentido metafórico que agranda con la imaginación la realidad objetiva. Y todo esto lo encontramos, y yo lo he estado observando, o lo quiero inventar, pero en definitiva es una característica que marca y que distingue la poesía de Amelia del Castillo. Es una poesía que, bueno, la poesía de ella la califica, en mi opinión, como una de las voces más altas de la poesía del exilio, y no solo de la poesía femenina, sino de toda la poesía, inclusive que mañana los recuentos literarios muy posiblemente tendrán que hacer un espacio para poner el nombre
de Amelia del Castillo. Pero hay detalles que quisiera señalar y que ni me acuerdo a qué hora de la noche lo escribí. Pero bueno, hay un aspecto de ella que es el amor a la patria. Se ha hablado mucho del amor aquí, con razón, porque ella, claro, se proyecta con verdadero amor, pero el amor a la patria. Queremos decirle que Amelia tiene sangre de independentista, porque su padre participó en la guerra de independencia, o sea que de casta le viene al galgo. Y ella, con esa cosa comedida que tiene la ciencia, la matemática, trata de aguantar todo aquello y dar, diríamos, la visión de la patria, darla en una forma, pues, muy comedida, sin la exuberancia de sentimiento que haríamos los demás poetas. Y sin embargo, si recorremos su poesía y vemos alguna de ellas, nos encontramos que con esas sencillas palabras, con las más corrientes palabras, ella nos descubre cosas, nos hace entrar en mundos que en definitiva no están expresados. Está haciendo una cosa que recomendaba el poeta chileno Vicente Huidobro. Huidobro decía sencillamente: ¿por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedle renacer en el poema. En muchos de estos poemas ella no menciona el objeto, y sin embargo el objeto lo hace florecer en el poema. Ese descubrimiento con las palabras mínimas es una de las características de ella, y sobre todo de un poema que ya nuestro hermano González Cruz habló aquí del mismo. Pero tiene una anécdota. Ya yo aquí en el exilio, que fui a conocerla, que me hice gran amigo de ella, un día, de los primeros días más que se me ocurre ir con dos amigos o amigas más al restaurante conocido como el Pub. Y entonces nos sentamos recostados a la pared, y después que pedimos lo que queríamos, se me ocurre mirar a la pared y había un poema escrito. Y el poema era En la pared de Amelia del Castillo. Y caramba, se me ha convertido en una poeta mural. Pero sí, ella, que es tan comedida, había pintado en un restaurante muy conocido nada menos que un poema. El poema de Ísilas, que González Cruz explicó, que yo voy a releerlo, si me lo permiten, para que tengamos sencillamente toda la visión del mismo. A ver si encuentro aquí los papeles. Están metidos. En algún lado lo puse. Acá. Verán esa característica que señalo. Un gran amor y palabras de las más sencillas. Y con palabras de las más sencillas, descubrir mundos que realmente son trascendentes. O sea, hacerlo florecer en el poema sin mencionarlo. Isla, de madrugadas rotas y eslabones abiertos, de verdades dormidas y memorias despiertas. Isla, crucificada al tiempo, ¿cómo arrancar la espina que me crece de ti y adormecer la queja que desgarra como felino hambriento? Isla, un solitario grito se me escapa y va doliéndome, prendido a la voz que no encuentra la palabra para decir tu voz. La sola y única, arrancada a tu estirpe, lanza afilada de miedo, de impotencia y de lágrimas. Isla, isla ayer, isla siempre, isla yo. Nos encontramos esa característica que he señalado anteriormente. Señores, hay una economía de palabras. La contadora está restringiendo, en definitiva, en estos anales poéticos, no matemáticos, diríamos, la norma de un contador, usar el lenguaje directo, la menos exuberancia posible. Y sin embargo, ese misterio lo anoto. Con esas palabras tan sencillas, ella descubre estos mundos que son increíbles. Como por ejemplo, podríamos señalar alguno de ellos. En la segunda estrofa, cuando dice Ísila, crucificada al tiempo,
cómo arrancar la espina que me crece dentro. Ese dolor que lo llama queja y que trasciende mucho más que la simple palabra dolor. Con estas cosas nos da una idea del dolor más grande que si mencionáramos la palabra dolor. Digamos, a la vez nosotros nos encontramos en este caso con que la palabra para decir tu voz viene unida a la queja profunda que tiene ella, a la medida de sus palabras escuetas y descubridoras. Cabría pensar que ella, en definitiva, ha sido una animadora de cultura. Lo hizo cuando Gala y con otras cosas más, y también lo hizo en el PEN. Cuando decidimos fundar el PEN Club, era inevitable buscarla a ella. Y allí fue secretaria, tesorera, hecha de todo. O sea, era un ser imprescindible, por lo menos para mí lo era. Comprende que siempre recurrí a ella para que me enmendara la plana. O sea, ella tiene también un significado unido al PEN Club, que el PEN Club tiene también un apéndice, Amelia del Castillo. Es difícil hablar más de la poesía de ella, porque ya se ha dicho mucho, ¿verdad? Pero entendamos que más que sugerencia, ella es objetiva. Y cabe pensar, bueno, y es fácil acercarse y entrar en la poesía de Amelia del Castillo. No, porque es profunda y reveladora. Muchas gracias. Yo pensé que nos iba a sobrar el tiempo, pero no se va premiando el tiempo, que hay muchas cosas que decir de Amelia. Quiero invitar a un gran señor, un gran poeta, una de las figuras más importantes de las letras cubanas, Armando Álvarez Bravo, para que venga aquí a hablarnos y a dirigirse a ustedes. Armando, que también fue presidente del PEN Club de Escritores Cubanos en Exilio, es, para mi gusto, uno de los poetas más relevantes de la cultura cubana. Armando. Esta torpeza para levantarme, y con la ayuda de Luis pude hacerlo, y el resto de mis días, gracias a mi esposa Tania, fue que me caí montando a caballo, figurando una carga de caballería. Pero bueno, eso se quita. Y la guerra es para que lo maten a uno o ganar. Me satisface enormemente estar aquí hoy y decir unas breves palabras sobre Amelia. Ya hemos visto un recorrido por aspectos de su poesía que la retratan perfectamente. Lo que me interesa a mí señalar es una cosa. En la poesía y por la poesía de Amelia, es que esa poesía tiene la raíz cubana, el lenguaje de lo mejor de la poesía cubana en el exilio y en la isla. Escribir poesía en Cuba es prácticamente ponerle una bala en el directo a la pistola automática y ponérsela en la cabeza y apretar el gatillo. Los poetas cubanos pasan mucho para escribir, ni hablar de lo que significa publicar, pero los poetas cubanos siguen escribiendo en la isla. Y los poetas que estamos en el exilio escribimos soñando, pensando y extrañando a la isla. Y en la figura y en la obra de Amelia se sintetizan perfectamente esos dos aspectos que he señalado.
la distancia y la presencia. La presencia como distancia y la distancia como fatalidad histórica. Yo quiero señalar que Amelia se caracteriza por su inmensa amabilidad. Hay poetas pesadísimos, no se puede, de todo hay que decir la verdad siempre, pero por su tremenda amabilidad. Y en su poesía esa amabilidad aparece, pero lo más importante que yo creo que aparece en la poesía de Amelia es su sentido de el sentimiento llevado a su última expresión. Y ese sentimiento lo puede sentir un poeta en Cuba que se ve silenciado. Y lo puede sentir y lo siente un poeta como ella en el exilio, en que el horizonte en que debía estar se ha perdido. Y hay un horizonte en que escribir poesía es un verdadero acto de heroísmo, de terquedad y sí, también con su componente de locura. Pero hacerlo bien es una necesidad. Y la poesía cubana en el exilio encuentra en Amelia una representante singular. Y esa representante singular será eventualmente, como lo merece, reconocida en la Cuba que añora. La Cuba que late en cada uno de sus versos. Y no se trata de esa poesía farragosa que llaman poesía patriótica, no. Es la poesía que expresa el alma cubana, el hablar íntimo del cubano en toda su expresión, que es cuando ese hablar que nos hacía tan locuaces a veces, pero tan silencioso y que nutre en buena medida el transcurso histórico de la poesía cubana. Porque lo encontramos desde Sequeira con su poesía estruendosa, pero muy bien hecha, hasta en el poeta que ahora está en una cárcel cubana y que lo desconocemos. Yo creo que honrar a Amelia es una manera de hacernos reflexionar, aparte del homenaje, en lo que es hacer poesía en el exilio, porque su poesía tan cubana es una poesía de exilio. Y es bien difícil, y lo subrayo, porque publicar un libro de poesía en el exilio es bastante difícil, porque nos falta el marco natural para la expresión de esa poesía. Me complace enormemente que se reconozca en ella a esa poeta. Me complace enormemente que esto permita hacer algo más por divulgar su obra, por hacer conocida su poesía. Porque en su poesía hay la delicadeza femenina más típica de la señora cubana y la poesía de la señora cubana exiliada. Y por eso todos somos los deudores de Amelia. Muchas gracias. En épocas en que la radio cubana de Miami, la más importante era Radio Mambí, a las 6 de la mañana sonaba el despertador de mi casa y me levantaba con el mal humor del reloj mandándome a trabajar y con la alegría de escuchar a Julio Estorino con Canta Claro. A Julio lo invito acá al micrófono.
Yo creo que queda mucho por decir de Amelia, aunque casi todos los temas se han tocado. Pero dentro de cada uno de ellos hay tantas aristas cuando se habla de Amelia del Castillo, que estaríamos aquí hasta las calendas griegas. Lo mío va a ser muy corto, no voy a contribuir a llegar allá. Pero sí hay algunas cositas que quiero destacar. Allá por los 70, finales de los 70, leyendo el diario Las Américas un día, Luis Mario, otro inolvidable poeta y amigo de todos nosotros, tenía un rinconcito y nació un poema. ¿Cuántos periódicos publican un poema a diario ahora por aquí? Búsquenlo a ver si lo encuentran, ¿ok? Y en aquella sección que yo siempre buscaba y leía, encuentro una poesía de una cubana llamada Amelia del Castillo. No tenía yo la más mínima idea de quién podía ser. Yo era un muchacho prácticamente, era rubio, medía 6 pies, fíjense si hace tiempo de eso. Miren cómo han cambiado las cosas. Orlando González Esteban andaba con pantalones cortos todavía, aprendiendo las mañas de la poesía. Y así transcurría la vida. Pero yo vi aquel poema y dije, yo tengo que conocer a esta mujer, yo no sé cómo. Porque de veras que me llegó tremendamente. Y en muy poco tiempo después, había llegado al exilio procedente de España, aquí a Miami, José Ferrer. Un cubano españolizado, pero muy cubano, muy buena persona. Era el papá de una tremenda poeta también, Araceli Ferrer, a quien muchos de ustedes conocieron después como Araceli Perdomo. Y un día, aquel señor a quien yo no conocía me llamó, me invitó a su casa, que estaba en Miami Beach, con un grupo otro de poetas y escritores, porque ellos venían de Madrid y extrañaban mucho las tertulias literarias. Y ahí nació Gala. En la casa de José Ferrer, en Miami Beach, a instancias de él, que no tenía actividad literaria de por sí, pero se movía mucho en la casa de Santa Marta de Ortigueira, donde fueron algunas de nuestras primeras reuniones. Y allí conocí a Amelia del Castillo. Usted es la que escribió esto. Y yo me sentí en la gloria de poder conocer a tan tremenda poeta como Amelia del Castillo. Pues bien, el tiempo nos ayudó a que nuestra amistad creciera. Ella y su esposo Ernesto, inolvidable también como amigo, abrían su casa de cuando en cuando para aquellas tertulias literarias. Y allí era frecuente ver a Agustín Acosta, a Pura del Prado, que ya Sara mencionaba, a tantos que los nombres se van quedando en el camino, sin duda que se quedan en las triquiñuelas que nos juegan los recuerdos. Pero cuánto disfrutábamos aquellas tertulias en casa de Amelia y de Ernesto, cuánto disfrutábamos las reuniones de Gala. Hoy nos damos cuenta que hacíamos historias sin darnos cuenta. Por lo menos en este campo creo que Gala tiene su lugar. Y el esqueleto de Gala, el corazón de Gala, la armazón de Gala, se llamaba Amelia del Castillo. Que lo hacía todo, lo organizaba todo, con la naturalidad más grande, y así pasaban las cosas. Hay muchos aspectos, como decía, que se han tocado sobre Amelia, su poesía, su personalidad, magníficamente. Su poesía gusta, su poesía cala, no tengo que insistir en esas cosas. Pero hay un punto que yo quiero destacar, y esto lo hago siempre que la oportunidad llega, no solamente con Amelia, sino con otras personas, porque a veces la excelencia del arte o de la práctica o de la profesión o de la actividad de esa persona, pues tiende a llevárselo todo. Para mí hay algo fundamental. El mejor pintor, el mejor poeta, el mejor político, el escritor más grande del mundo, si no es buena gente, conmigo no las tiene muy claras. Reconoceré el talento, pero ahí me quedo. Amelia del Castillo es de esos creadores, de esas personas súper talentosas, que además es una gran persona. Es una tremenda mujer, es un ser humano increíble, que tiene corazón para querer a todos, que tiene disposición para hacer el bien, como decía el viejo refrán, sin mirar a quién, calladamente como debe ser y como tiene que ser. Yo que no he pasado de aprendiz de poeta, tantas veces le pedí consejo y con tanta amabilidad siempre, sin ninguna prepotencia, sin creerse nadie grande, cómo me ayudaba a entender lo que yo no entendía o a escribir mejor, bien, lo que yo había mal escrito. Eso se lo agradeceré siempre a Amelia.
nos bautizamos de fuego. Uva también estaba allá, en París, en el Congreso de Escritores Cubanos, de Intelectuales Cubanos Disidentes. Una polémica tremenda, aquello fue increíble. Antes de irnos, nos decíamos que no debíamos ir porque allí iban a ir comunistas, y entonces fue cuando yo me decidí a ir, pero no, si van comunistas hay que ir, porque precisamente cómo los vamos a combatir si no vamos, ¿no? Y allí fuimos, y sin estridencias, pero sin vacilaciones, como ha sido ya siempre, Amelia estuvo allí defendiendo la verdad de Cuba, con tantos otros que pudimos estar en aquel. No se equivoque nadie, aquel congreso que reunió a tantos creadores cubanos era un evento fundamentalmente político de denuncia del castrismo, no era otra cosa. Y se supo hacer, y creo que ahí quedará también, y allí pues aprendí yo más a valorar a Amelia y a todos los que allí estuvieron. Todas esas, Ángel, hablando de Cuadra, Ángel Cuadra, mencionaba el premio Plumas de Oro. Y déjenme contarle algo que quizás tú no conoces, Ángel. Allá 77, 78, yo tenía un part-time en un restaurante en lo que es hoy South Beach, que entonces era un refugio de gente vieja, tremendo, un restaurante italiano allí, ¿no? Y un día, yo recuerdo como si fuera, estaba yo tendiendo una mesa, porque eran tiempos en que los restaurantes todavía servían sobre manteles, ya eso se acabó también. Ok. Y recuerdo como si fuera, cuando hago así para poner el mantel sobre la mesa, me vino a la idea, tenemos que crear un premio de derechos humanos en Gala. Estaba bullendo en aquel momento la situación de Armando Valladares y dije, tenemos que hacer algo ahí. Y a quien primero llamé fue a Amelia, a la mañana siguiente. Dije, Amelia, ¿qué tú crees si en Gala hacemos esto y qué sé yo? Yo tenía mis dudas por un grupo literario, qué sé yo, pero el apoyo más grande que encontré para aquella idea fue el de Amelia, presidía, de más está decirle que ahí nació el premio Pluma de Oro. Y ahí pues se lo dimos a Armando Valladares, a Ángel, a Ernesto Díaz Rodríguez, no me acuerdo cuántos más. Pero Jorge Valls también, efectivamente, fue una idea. Sí, fue de veras que una cosa bonita que se logró hacer y se pudo hacer. Para terminar, les contaba yo de aquel poema que encontré en el Diario de las Américas, de aquella poeta que yo no conocía, Amelia del Castillo. Después me enteré que había nacido en Matanzas y dije, qué caray. Fíjense si era fuerte la raíz matancera nuestra en ella, que se fue para La Habana de niña y no se echó a perder. Así que aquel poema se los voy a leer. Aquel poema se los voy a leer. Y fíjense ustedes, yo creo que si a la poesía hispana, española, latinoamericana, le quitamos el tema de la nostalgia en sus múltiples expresiones, nos quedamos con la mitad de la poesía. Mira que se le ha escrito y se le ha cantado a la nostalgia, nostalgia del pueblito, nostalgia del primer amor, nostalgia de cualquier cosa. O sea que es un tema abusado, ¿no? Que alguien logre todavía escribir sobre la nostalgia, como escribió esto Amelia del Castillo en 1978, vale la pena. Escúchenlo y con eso, pues, se llama Caminos. Han marcado mis pies muchos caminos, los sepias y dorados andaluces, paisajes de olivares y de cruces, estrechos callejones pueblerinos, abriéndose entre muros de blanqueadas casitas relucientes que guardan cuentos moros y españoles, ancianas con sus negros pañolones, guitarras y mujeres sonrientes, caminos extranjeros, el verde deslumbrante en las laderas, el blanco de las nieves espumosas, el alpino despliegue de asombrosas pinceladas en lagos y praderas, tropicales rincones, adormecidas playas, noches cálidas y templadoras, junglas fascinantes de palmeras y helechos y danzantes, llamaradas de luz y luces pálidas, históricos lugares, gritándome el orgullo del azteca, riscos, azules mares y quebradas, pueblitos de callejas empedradas, contraste de jardín y tierra seca, plazoletas tendidas, al abrigo de cumbres y de cielo, mármol, templos, itálico derroche, canales que se funden en la noche y se vuelven palomas en su vuelo. Han marcado mis pies muchos caminos, caminos que no saben de mis huellas, que no tienen mi sol ni mis estrellas,
errantes, extranjeros, peregrinos, magníficos y bellos, pero no mis caminos. Gracias. Bello poema. Voy a invitar a Josy Valdés Hurtado para que venga acá al podio. Y le quiero recordar, por favor, la cuestión del tiempo. Vamos ajustando el tiempo porque va quedando menos y nos van a votar. Josy. Bueno, perdón. Buenas tardes. Bueno, yo conocí a Amelia cuando Ángel me invitó a pertenecer al Pen Club y después en una conferencia inolvidable que estuvimos en Cádiz, me enteré que era parienta, prima, de unos muy amigos míos de toda la vida, desde que yo era finita, que aquí está la escritora Carmen María Gali García, que es prima de ella. Y bueno, mi relación con Amelia se ha extendido a través de todos estos años. A mí me toca leer un cuento que se llama Trampa, de donde las dan, las toman. El aldabonazo lo sobresaltó e indignó al mismo tiempo. El aldabonazo la sobresaltó e indignó al mismo tiempo, haciéndole abrir la puerta de un tirón. Caramba, ¿qué manera de tocar es esa? Le espetó al muchacho, que se quedó mirándola con las palabras enquistadas entre el miedo y la garganta. Lo miró ella detenidamente, queriendo precisar de dónde lo conocía. Algo en él le era familiar, pero bueno, seguramente uno de los chiquillos del vecindario, pensó, y suavizando el tono: ¿qué quieres? ¿A quién buscas? A Julio Galate. No ha llegado. ¿Para qué lo quieres? Traigo una carta de mi mamá. Claro, pensó ella, una vecina recogiendo para la Liga contra el Cáncer. Dámela, yo me encargo. Extendió la mano queriendo despacharlo. No, me dijeron que dársela a ella directamente. Yo lo espero. Lo dijo y la miró con tal decisión a que algo, no sabía qué, se le inquietó a ella por dentro. Fue entonces cuando observó la maltrecha maleta. ¿Qué traes ahí? ¿Estás vendiendo algo? ¿Qué voy a vender esto? Y empujó la maleta con el pie. Me lo dio el chino, el amigo de Tuto, el que me trajo. Mira, niño, no entiendo nada de lo que estás diciendo. Ni sé quién es el chino ese, ni el otro, como se llame. ¿Qué tienes en esa maleta? Ropa, cosas que me consiguieron. Sigo sin entender, así que vamos a terminar esto de una vez. ¿Para qué quieres a mi marido? Pero había más despacio y sin traer la mitad de las palabras. Yo, bueno, voy a esperarlo. La miró de reojo y se sentó en la maleta. Ah, no, chico, a mí no me vas a explicar esto. Y pronto, porque no tengo tiempo que perder. Es que me dejaron aquí porque no tengo a dónde ir. ¿Te dejaron? Y dale con los misterios. ¿Por qué te dejaron aquí? ¿Quién te trajo? Tuto, el chino, para que entregara la carta y me quedara aquí. Y ahora sí la miraba de frente. ¿Qué? Había tanto asombro en la mujer como angustia en la mirada del muchacho, inmerso todavía en el drama que le había tocado vivir. Mi mamá se murió. La miraba ahora con el brillo en los ojos del que llora por dentro. Bueno, pero ¿qué tenemos que ver nosotros con todo este lío? Es que vine a quedarme con mi papá, soltó de golpe. Y, vamos, habla o no te ayudaré. A ver, ¿quién es tu papá? Julio Galate, se atrevió a decir el niño, esperando lo peor. En la cabeza de la mujer, la maldita migraña le estalló de pronto al descifrar el por qué le recordaba a alguien aquella cara. Claro, si era el vivo retrato del muy hijo de la grandísima. Se apretó la frente, entró y se dejó caer en el sofá de la sala, con el tiempo que llevaba sin migraña y ahora esto. El muchacho agarró la maleta y la siguió. La puerta, a medio cerrar, dejaba entrar un haz de la luz que le daba de lleno. Una patética figura de adolescente, toda brazos y piernas, con las ropas raídas y la mirada indefensa. Pero ella no vio más que los sucios zapatos sobre la recién estrenada alfombra. Coño, me va a ensuciar la maleta.
Fue todo lo que traspasó los hilos enredados que se le enconaban en la cabeza, y sin mirarlo, sin decir palabra, lo dejó allí, enfrentada ya a las náuseas y al vértigo. Julito Galate no supo si cerrar la puerta o dejarla abierta, si sentarse o quedarse donde estaba, si aguantar las punzadas del hambre o registrar la cocina para encontrar algo. Lo que fuera, total, pensó, todo menos morirme de hambre. Ya había visto bastantes muertos. Optó por sentarse y esperar. Con los aguijones del hambre recordó que todo lo que tenía en el estómago desde ya no sabía cuándo eran 2 de las galletas encontradas al azar en un cartucho tirado, y que Tuto, después de mirarlos fijamente, había compartido con él y con el chino cuando deambulaban al amanecer sin rumbo y todavía mojados. No quería recordar, no quería, pero le subió a los ojos el horror de la niña muerta en los brazos de su madre, de la joven apretada al marido y que de pronto ya no estaban, del chino tratando inútilmente de retener a los muertos, del hombre que con los ojos desorbitados, de pie, en medio de la lancha gritaba: «Sálvanos, Dios mío, sálvanos, Virgen de la Caridad», de Tuto enfrentándose solo a las olas porque los otros, espantados, gastaban sus fuerzas en gritar, llorar, imprecar, rezar. «Recen, recen», dijo alguien, y él quiso, pero no sabía. Ya a salvo sí supo darle gracias a Dios por haber crecido en una playa y haber tenido a Tuto y a aquel mulato fornido a quien todos llamaban el chino, que repetía al pisar la tierra casi sin voz ni fuerzas: «Llegamos, llegamos». Con ellos supo ver y afrontar la muerte. ¿Por qué lo abandonaban ahora? ¿Por qué? No quería recordar, no quería pensar en la lancha, ni en el mar, ni en los muertos. Y pensó en su pueblo y en sus amigos, y en su mamá y en su tía. Nunca había sabido cuál de ellas era realmente su madre, porque bromeaban y les decían una cosa hoy y otra mañana. Ya no importaba, solo se preguntaba si su madre, o quizás su tía, lo habían enviado a la muerte en aquella lancha. Solo quería saber por qué lo abandonaban todos, por qué lo habían llevado allí, así categóricamente, con un seco: «Te vas con tu padre». ¿Su padre? ¿Qué padre? ¿Solo porque enviaba dinero todos los meses? ¿Quién rayos era su padre? Ni un retrato suyo había visto en toda su vida. No, tenía que saber, tenía que defenderse, tenía que encontrar a Tuto. Pero el cansancio, el hambre y la angustia pesaban más que el brío de sus 13 años y se quedó dormido. ¿Por qué dejaron la puerta abierta? De un salto, el niño se puso de pie para enfrentar a Julio Galate. ¿Pero qué es esto? ¿Se puede saber quién eres? ¿Y qué carajo haces aquí? Vamos, fuera, fuera. Ante la cólera, el asombro y la impaciencia del hombre, y temiendo que lo echaran a patadas, soltó de un tirón: «Estaba esperándote, soy Julito Galate. Mi mamá se murió en Cuba. Vine en una lancha y me dejaron aquí porque no tengo a dónde ir». «Santo cielo», se agarraba el hombre, la cabeza mirándolo con el horror que supo Julito, que el miedo y la angustia estaban también entre aquellas paredes que a él, hecho escaseces, a casas apuntaladas con desechos de madera, a ventanas protegidas con cartones, a jardines pelados y a calles sucias, se le antojaban las de un palacio. Mientras tanto, la oscuridad de la habitación y las pastillas atragantadas sin tiempo para el agua le amasaban la furia del dolor, devolviéndole a la mujer la pesadilla que aguardaba en la sala. ¿Cómo? ¿Cómo era posible que le sucediera esto a ella, que con tanto cuidado lo había planeado todo? ¿Cómo no había averiguado más antes de casarse con el viejo mierda, el muy zorro? Así que ella, ocultando sus gastos, haciendo maravillas para contentarlo y enviando dinero al chiquillo de Porra, y sabe Dios a qué pelandusca. Claro, clarísimo. Eres el dinero que había que poner a un lado para asegurar el futuro. Futuro tarro, qué estúpida. ¿Cómo se había tragado todo eso? Ella,
que lo había calculado todo. ¿Cómo era posible que le fallaran otra vez sus planes? ¿Cómo? Como si no fuera bastante el golpazo de saber que los automóviles, el yate y la servidumbre, todo no eran más que una pantalla. Que lo único que su marido tenía suyo de verdad era la casa. Y un tremendo sueldo, claro, pero todo lo demás, mierda, prestado de la compañía. Y cuando se retiraba, si es... De ti no me acuerdo. No, otra vez no. No iba a aguantarlo. Le pateó la migraña haciéndola cambiar el rumbo. Cálmate, piensa bien las cosas. Has vivido como una reina, tienes más de lo que alguna vez soñaste. Sí, pero renuncié a seguir viviendo con Tony. Ni loca me hubiera casado de haber sabido. No, no estaba en mis planes para que durara tanto. Con eso del corazón y la diabetes y eso que yo... Perdón. Creo que se va acabando el tiempo. Le queda mucho, ¿no? Sí, ¿Qué? queda como 2 páginas. Bueno. El cuento me hubiera encantado terminarlo porque termina muy interesantemente, pero Luis fue el que me lo escogió porque yo le pedí que me diera algo que fuera narración, que no fuera poesía. Así que bueno, les aconsejo que traten de encontrarlo porque el final es muy interesante. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Perdonen por este inconveniente, pero es que se alargó. A mí cuando yo lo leí me dio unos 12 minutos de lectura, pero todavía falta un poco más. Y nosotros tenemos que recordar que tenemos aquí hasta las 5 de la tarde. Sí, yo sé. Matilde, que es del comité de escritoras de la directiva del PEN, ella viene a leernos un par de poemas brevemente. Poca introducción. Les voy a leer un poema al que se refirió Luis en el último pedazo. Se titula Confesión. Estoy donde se cruza el viento con las sombras, donde canta el relámpago y llora el sol y se agazapa el júbilo en acecho. Estoy tan llena de mí misma que ando sola. Estoy, Señor, pero no alcanzo la estatura del pájaro, del niño, de la hormiga, del polvo, de la oruga. Señor, estoy, Señor, y necesito un pedestal de luz para empinarme. Se fue la última parte que leyó él. Voy a hablarme con la voz del tiempo, la voz de los que son y fueron y serán cuando mi voz no sea. Todo se clava, aprieta y sangra por ser igual, aunque distinto. Siempre igual el mar y nunca el mismo. Una y otra vez cantando el mismo río. Y hoy aquí, ahora, voy a hablarme, a repetirme en esta voz que es mía y será mía, aunque no importe ya, ni el tiempo, ni tú, ni yo, ni nada. Y la última, mi casa. Esta me tocó a mí mucho porque yo tengo varios poemas dedicados a la casa de mis padres, a la que siempre me refiero como mi casa. Mi casa, la de jardines sembrados, de risas y silencios, jazmines y fantasmas. Tenía piso inquieto, alas al vuelo, ventanas amigas de la luz y un portal arisco al culebreo ingrato de la sombra. Mi casa era castillo, cuna, pajar, albergue. No sé por qué tenía mi casa puertas que solo abrían hacia adentro. ¿Qué pasó, Matilde? Que no lloró, Matilde. Matilde es sumamente emotiva. Emotiva, sí. El cuento que leyó yo, si lo pueden encontrar en la página web de Amelia del Castillo, ahí se encuentra. Invito a Alberto Müller, que va a venir aquí a hablar y a referirse a Amelia y a su obra. Poco tiempo, Alberto. Poco tiempo. No, estamos bien. Llegó Ernesto Díaz Rodríguez. Ernesto llegó para aplaudir a Müller. No, Ernesto es mi hermano y para abrazarnos después. Yo me voy a tomar un minuto de crítica y me perdonan.
un homenaje a Amelia Peláez no puede tener. Amelia del Castillo no puede tener un registrador de tiempo, no lo puede, no. No, tienes que tenerlo. Tienes que tener porque nosotros. Y se ha puesto de moda en Miami. Yo acabo de dar una conferencia sobre las constituciones de la independencia, me dieron 10 minutos. Di otra sobre el castrismo y Venezuela, me dieron 10 minutos. Y para hablar de Amelia del Castillo me dan 10 minutos. 10 minutos se demoran los palomos para hacer el amor. Eso no es justo. Yo lo sé, pero lo que quiero decir que no es justo. No le echo la culpa al Pen Club. Pero no es justo que nos den 10 minutos para hablar de Amelia. No es justo. Yo tengo un tema y por supuesto lo voy a hablar en 2 o 3 minutos. Además casi no tengo voz. No, pero tenía que decirlo porque explotaba. Y yo soy muy sincero. Yo le pedí a Luis, al cual estimo muchísimo, y hoy está haciendo el papel de policía, y no le pertenece. Yo quiero mucho a Amelia, sin embargo, la he tratado poco, porque yo me he leído aquí la obra de mi amigo Armando, de Orlando, de Uva, la obra de Jorge Valls, de mi amigo Ángel, y por supuesto, si van a mi casa, ven una biblioteca de poesía. Y me perdona, pero yo no voy a hablar hoy de poesía, voy a hablar de un escrito de Amelia que yo lo leí hace mucho tiempo. Y cuando Luis me llamó, yo le dije, yo quiero hablar del trabajo de Amelia sobre Whitman y Martí, que es un trabajo espectacular. Yo lo considero espectacular. ¿Por qué? Y por supuesto voy a decir 2 o 3 cositas y me voy antes que me castiguen. Porque no pago, esa es otra cosa de mi rebeldía, no pago multa. Cuando me ponen una multa voy a juicio. Y como los policías no van, porque la mayoría son vagos, pues salgo ileso. Cuando yo leí este trabajo de Amelia, me impresionó muchísimo. Porque todos ustedes conocen a Juan Whitman y todos ustedes conocen a Martí. Martí fue el hombre, cuando escribe de Whitman, que logra que la literatura de América Latina conozcan a este gran poeta americano, que además era excéntrico, lo acusaban de muchas cosas, además era mujeriego, pero defendía mucho a la mujer. ¿Y por qué Martí se dedica? Y Amelia empieza este trabajo. Miren qué sensibilidad. Y por supuesto, demuestra que conoce a Whitman y a Martí. Mi intención, Amelia, tu intención era resaltar la impresión que causó Whitman en Martí. ¡Qué sensibilidad! Primero, al decir eso, entiende perfectamente a los 2 grandes poetas. Entiende a Whitman y entiende a Martí, que fueron 2 poetas injustamente desconocidos en sus primeras etapas de su vida. Y si se quiere conocer a Estados Unidos, hay que ir a la poesía de Whitman. Hay que ir. El trabajo de Whitman sobre Lincoln es uno de los mejores trabajos contemporáneos que se han hecho de poesía. Otra poesía que me he leído, la de Orlando, no sé si lo dije. Una poesía exquisita. Y por supuesto he leído, perdónenme estos saltos, pero como estoy molesto con el policía, pues... Ya que tiene la libreta en la mano para poner... No, ya yo me estoy yendo. Amelia conocía a Martí. Conocer a Martí, cuando Martí escribe sobre Whitman, Martí ha hecho 20 viajes a Tampa en preparación de la guerra necesaria. O sea, Martí era un hombre excepcional y se detiene a escribir de un poeta rebelde. Algunos lo acusaban de 20 cosas. Sin embargo, no hay posibilidad de entender al Estados Unidos del Norte, que además fue el que logró la independencia de los esclavos, si no se lee y si no se entiende a Walt Whitman. No hay posibilidad. Y Amelia me enseñó a mí lo que ella conocía de Whitman y la admiré más, y la que la he querido mucho porque he leído casi toda su poesía. Pero les recomiendo a ustedes que se detengan, primero porque cuando Amelia escribe este trabajo, implica que se leyó el trabajo de Martí sobre Whitman, implica que se leyó la poesía de Whitman sobre Lincoln. Miren tantas cosas. ¿Cómo en 10 minutos, amigos, yo puedo hablar de esos 3 temas? De ninguna forma. Ahí los dejo. Me perdonan que no tengo voz, me perdonan que tengo fiebre, pero le doy un beso a Amelia del tamaño de la luna con el tiempo que dedican las palomas a hacer el amor.
Este ensayo de Amelia sobre Whitman y Martí se encuentra en su libro Ensayo de Trampas y Fantasía. Gracias, Mule, por gracias a ti. realmente ser tan conciso. Y la crítica es leve, ¿no? No, y válida. Ok, ya nos quedan pocos minutos. Voy a invitar, y va a ser una anécdota, pero para aprovechar el tiempo, a Orlando González Esteban para que venga a este micrófono. No lo tumbé del poder, me senté para darle un beso a Amelia. No te pude dar un beso. Qué gusto verte, qué gusto verte. Buenas tardes a todos. Sí, a nosotros. A ti te veo todos los días. Trabajamos en Radio Martí, así que nos vemos constantemente. Buenas tardes. Yo quisiera darle las gracias al Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio, en las personas de mis amigos Albertini y Luis de la Paz, por invitarme a participar en este acto cuyo propósito no puede ser más noble, ¿verdad? Rendirle homenaje de gratitud y admiración a una gran amiga de todos, Amelia del Castillo. Alguien a quien Mara, mi esposa que está ahí, y yo conocemos desde hace muchos años, más de 40, si los autógrafos de sus libros no nos engañan, y cuya finura, sentido de la amistad, amor a la música y dedicación a la poesía tienen muchos de ejemplares. Ya no abundan las cubanas como Amelia del Castillo. Ya no existen hogares como su antiguo hogar. Los cubanos actuales, los cubanos más jóvenes que nosotros, no saben que se perdieron. Uno de mis primeros recuerdos de Amelia me devuelve a un pequeño apartamento del suroeste de Miami, donde vivían en la mayor humildad Agustín Acosta, poeta nacional de Cuba casi ciego, y su esposa Consuelo. Agustín cumplía años, muchos años, y no sé quién me pidió que llevara la guitarra. Entre los rostros más cercanos al de Agustín, veo el de Amelia sonriente, canturreando con todos los reunidos allí. Y veo también el rostro de Roberto Ledesma, el popular bolerista cubano que también pasó por aquel apartamento para halagar a un poeta a quien la ancianidad, la pobreza, el destierro y la pérdida de la visión no habían logrado borrarle la luz del rostro. He mencionado el hogar de Amelia. Algunas de las tardes y noches más hermosas de mi juventud transcurrieron en ese hogar, en la sala impecable y acogedora, o afuera, en el patio del fondo, debajo de una pérgola, donde las tertulias podían reunir, como se ha dicho aquí, a Lidia Cabrera, a Eugenio Florit, a Enrique Labrador Ruiz y a muchos otros, entre ellos a Carmen Conde. Carmen Conde, la destacada escritora y académica española que se encontraba de visita en Miami. Allí, entre músicos, pintores y escritores y diletantes, sensibles y curiosos, Cuba era toda cordialidad y nostalgia de la buena. Allí aún no se había perdido la esperanza. Ya no abundan las cubanas como Amelia del Castillo. Ya no existen hogares como su antiguo hogar, ni cubanos como Ernesto Martín, su esposo, un criollo en quien toda la caballerosidad y la elegancia del país parecían juntarse para recordarnos cómo habíamos sido y cómo comenzábamos a dejar de ser, para recordarnos cuán lejos de nosotros mismos comenzábamos a estar, a no ser cuando estábamos allí, en el hogar de Amelia y Ernesto, donde la Cuba perdida era por unas horas, las horas que duraba la tertulia, la Cuba recobrada. Yo quiero darle las gracias a Amelia del Castillo por su amistad y por su vida, por su hospitalidad y su forma estupenda de encarnar el sentido más alto de la palabra dama. Una palabra en peligro de extinción, porque cada vez son menos quienes la ejemplifican, como ha sabido ejemplificarla Amelia del Castillo. Yo quiero darle las gracias, Amelia, por permitir al joven desarraigado que yo fui
sentirse en su patria, aunque no estuviera en su patria. Ser un cubano de antes, aunque esa dicha solo se le concediera a ese joven por unas horas, las que permanecía en casa de Amelia y Ernesto, porque allá afuera le esperaba un extraño, el extraño de sí mismo, a quien la historia lo había condenado a ser. Te invito a ser el huésped del milagro de luz que me sostiene. Miren qué bellos esos versos. Te invito a ser el huésped del milagro de luz que me sostiene, dice Amelia en un poema. Yo pienso en su antiguo hogar, acepto su invitación y siento que esa luz bienhechora aún me rodea. Gracias. Gracias. ¿Puedo leer el poema? Sí. Yo voy a leer nada más que 2 poemas muy breves de Amelia del Castillo. Uno se titula Tránsito, es un poema de tema existencial, no sé. Y el otro poema es un poema de carácter religioso. El primer poema se titula Tránsito segundo y dice: desde la nada viajo hacia la nada, hacia el silencio voy desde el silencio. Cuánto abismo marcado por mi paso, huellas blancas de polvo, gris de tiempo, cuántas rutas trazadas en mi frente, qué bagaje de acasos y de sueños, cuán cortos los caminos del estío, qué caminos tan largos los de invierno. Sombríos los jardines de mi otoño, estéril la semilla de mi huerto. Hoy me busco en las sombras de mi sombra y en la búsqueda paso y solo encuentro la nada que regresa de la nada y el silencio que vuelve hacia el silencio. El segundo poema se titula ¿Cuándo? Y dice lo siguiente. Es un poema dirigido a Dios. Cuando se duerma el tiempo, cuando mi sueño alcance el infinito y se busque en el sol y en las estrellas y se encuentre en sí mismo, cuando se encuentren mares, montes, vuelos, horizontes, caminos, más allá de la nada y el silencio, más allá de palomas y de nidos, donde la pena es blanca y blanco el miedo y el dolor es niño, lejos de todos y de toda plena, abrazado al destino, cuando esté sin estar. Dime, Señor, que tú estarás conmigo. Buenas tardes. Quedan 5 minutos para que Amelia cierre. Claro, claro. Ven, Amelia. ¿Quieres hacerlo desde allí? No, desde aquí puedo hablar, desde aquí. Desde aquí. Se te escucha desde aquí, se te escucha desde aquí. No, aquí está mejor. Me siento mejor allí porque fíjate que se me han olvidado hasta los espejuelos. Voy a leer hasta sin gafas, fíjate. Wow. Bueno, quisiera decir tanto de ese largo ayer que realmente compartimos todos, porque todo lo que se ha hablado aquí no es mío, es que todos hemos compartido todo eso de gala y de todo eso. Pero desafortunadamente ya hemos visto que ni hay tiempo ni hay voz para decirlas, que es muy importante. O sí, hay mucho para ese gracias en mayúsculas a la directiva del PEN de Escritores Cubanos en el Exilio, por repasar, esta rememoración de una tarea, de una obligación más o menos cumplida, solo eso.
Gracias también, muy importante, por regalarme la ocasión de reunirme con todos ustedes. Los del PEN, los de Gala, hay muchos de Gala, y mucho más lejos de los que muy al principio, cuando nos veíamos, nos encontrábamos aquí y allá, nos abrazábamos para seguir siendo. Y de una manera muy especial a los panelistas, a estos amigos míos de siempre, un abrazo, un gracias enorme por aupar con sus voces y con sus objetivas, creo que subjetivas, notas personales. No saben lo que ha sido para mí verlos a todos, y como empecé diciendo, quisiera decir más, quisiera decir tanto, pero por no romper la magia de esta hermosa tarde de poesía, escritores y poetas, y porque no creo que esa magia va a detener el tic de los relojes, voy a acogerme a Gracián y a su sabia brevedad y a dejarlos con tan cerca del umbral de la alegría y tan lejos de todo. Parece que una flecha encendida me corriera de norte a sur hurtándome las sombras. Llevo el vestido leve de la otra que fui ya no sé cuándo, las manos extendidas sin reclamo, la raíz afianzada sin premura, un mapa de caminos sin distancias, el visado sin números ni nombres y una sonrisa nueva para el viaje. Me llevo de la mano y voy de frente. No importa que anochezca en otra parte. Gracias a todos. Con esto terminamos y felicitamos a Amelia, que realmente merece este reconocimiento y mucho más. Quiero invitarlos a que vengan al frente para tomar una foto del conjunto antes de que nos voten.